Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Nelson Ramírez. Él es el coordinador nacional del Movimiento Nacionalista Orden. Bienvenido, Nelson, ¿cómo estás? Feliz tarde, Esteban y Colina. Muchísimas gracias. Bien por estar en esta nueva entrevista iniciando el año. Buenas tardes, Nelson. Bienvenido a Contrapoder 3.0 y feliz año 2021, que este es el año de la libertad de Venezuela. Dios mediante, Colina. Muchísimas gracias. Así será y bueno, para eso es que estamos trabajando, ¿no? Bueno, Nelson, fíjate que hay un tema que hemos estado conversando, ¿no? En lo que va de año, que son unos pocos días, pero que nos parece importante. Y decidimos conversarlo contigo justamente porque Orden en reiteradas oportunidades nos ha dicho que tiene una propuesta al respecto. Sin embargo, quiero empezar por algo que tocamos en el primer segmento, ¿no? de Contrapoder hoy, y es el tema de la Constitución. Ustedes de Orden, bueno, por supuesto que creen que hay que hacerle un cambio a la Constitución. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la Constitución de 1811 tiene cosas rescatables, el proyecto de Orden tiene cosas allí, o el proyecto de Orden es totalmente distinto a esa propuesta que estamos presentando acá? Esteban, mira, es importante que los venezolanos entiendan que estas constituciones han obedecido a circunstancias históricas del momento, ¿no? Y nosotros ahora tenemos que marchar hacia el futuro de Venezuela, hacia el porvenir. Naturalmente, nosotros hicimos una revisión de todas estas constituciones en Venezuela, ¿no? Para nosotros poder diferenciar nuestro proyecto y darle autenticidad a lo que queremos para la nación venezolana. Fíjate, quiero que nos expliques un poco, digamos, los principios o las bases, ¿no? De esta Constitución propuesta por Orden, más o menos que nos digas cómo sería un país, ¿no? Con esta Constitución, qué herramientas le da a los ciudadanos, qué es lo que allí se plantea en términos generales, y después pasamos a algunos puntos específicos. Mira, Esteban, es muy importante que se comprenda lo siguiente, que hay que reconfigurar absolutamente todo en Venezuela, no solamente el Estado, también hay que reconfigurar al ciudadano. Y por eso es que este proyecto que nosotros presentamos el 21 de enero del año pasado, en ocasión a nuestro aniversario, plantea una reconfiguración del Estado en función de cómo entendemos que tiene que ser el Estado venezolano, sus instituciones, sus gobernantes y la función y el rol que tiene que cumplir el ciudadano venezolano. Como habrán visto, nosotros hacemos muchísimo hincapié en la parte ciudadana, en lo que constituye los deberes del ciudadano venezolano. Por otra parte, no basta solamente con el deber del ciudadano, basta incluso con que el Estado, desde su máxima ley o la ley fundamental, comprenda lo que trajo a Venezuela toda esta desgracia, y es el tema del socialismo. Y es por eso que nosotros en el título número 1, en los principios fundamentales, artículo 7, lo pueden ver en nuestra página web ordenvenezuela.org, contemplamos la prescripción de absolutamente todas las ideologías que lleven a lucha de clases, entiéndase el socialismo, con todas sus variantes, progresismo, comunismo, etcétera, etcétera, lucha de clases, lucha de género, lucha de sexos, lucha que lleve al odio entre los venezolanos. Entonces, eso es fundamental, que desde una nueva constitución se comprenda para poner los cotos debidos para evitar del mismo modo que vengan los agentes socialistas a permear al Estado y a destruir a la ciudadanía venezolana. Ahora bien, Nelson, ese proyecto de constitución que ustedes plantean, ¿cuántas páginas tiene y cuántas secciones tiene para tener una idea más o menos general? Mira, como bien dice, es un proyecto, no es la constitución como tal, son pocas páginas. Te puedo decir que en total nosotros tenemos 9 páginas, ¿verdad? En el índice pueden ver que tenemos solamente 6 títulos, y aquí nosotros establecemos cómo debería reconfigurarse el Estado en función de los puntos más neurálgicos de lo que es una sociedad en cualquier país sano, ¿no? Por ejemplo, el tema de los derechos fundamentales, los principios fundamentales, cómo concebimos al Estado, de qué manera debería reconfigurarse el Estado, como ya lo dije anteriormente, el tema del socialismo, la organización de la República, que es muy importante también en cuanto a su distribución territorial, los poderes públicos, y aquí yo quiero hacer bastante hincapié, Colina, con el tema de los poderes públicos del Estado, porque no es solamente la división clásica ejecutivo, legislativo y judicial, es también quiénes van a acceder a las máximas magistraturas y cuáles deben ser los requisitos para que estas personas puedan acceder a los cargos del Estado.
Por ejemplo, nosotros establecemos como requisito fundamental que se compruebe la actividad económica de quien pretende un cargo de elección pública antes de ingresar a la política. ¿Para qué? Para que justamente esto sea un aval o un freno en la medida en que vamos a estar seguros de evitar los actos de corrupción. Es decir, que no vas a acceder a lo público para enriquecerte como ha ocurrido tradicionalmente en Venezuela, ¿no? Estos son uno de los puntos generales por los que, bueno, desde el Movimiento Nacionalista Orden Colina consideramos que en un futuro inmediato, Dios mediante, se tiene que tomar en consideración para reconstituir una Carta Magna. Estoy de acuerdo que una vez que se logre la salida de Nicolás Maduro por la vía que yo pienso que va a ser, que es por la vía de la fuerza, aunque la gente crea lo contrario o haya perdido la esperanza, pero yo creo que va a ser por esa vía. ¿Tú crees que, o estás convencido que podemos hablar del nacimiento de la Sexta República? Colina, bueno, aquí hay un tema semántico, retórico e histórico además, ¿no? Oficialmente la Tercera República no ha caído. O sea, desde 1830 no ha caído la Tercera República, ¿no? Eso fue una trampa dialéctica que utilizó Chávez para referirse al periodo de la mal llamada Cuarta República, que es el periodo socialdemócrata, ¿no? Del Pacto de Punto Fijo. Así que yo creo que más allá de referirnos a títulos de cómo se va a llamar Venezuela o a qué periodo vamos a entrar, creo que más bien todos los venezolanos tenemos que concertar cuál va a ser la vía en la cual todos nos vamos a alinear para reconstruir a Venezuela, dado que en Venezuela está todo por hacer después de la salida del régimen. Colina, y algo muy importante, no solamente el régimen de Nicolás Maduro y todos sus secuaces chavistas, es que ese régimen tiene que ir, su salida tiene que ir acompañada de absolutamente todos los jerarcas de la mal llamada oposición. No puede haber una reconfiguración constitucional y de la nación con los mismos que llevaron a Venezuela a la desgracia que hoy está sumergida nuestra nación. Claro, pero es que uno de los grandes problemas que ha tenido, desde mi punto de vista, los conservadores, derechistas, libertarios, como lo quieran llamar, es la ausencia de una narrativa que realmente sea atractiva para el ciudadano común. Nos hemos quedado mucho en lo teórico y no nos hemos ido a la parte práctica. En la narrativa es necesario diferenciar los diferentes periodos, y eso es importante. No por seguir el juego de Chávez, que llamó la quinta, no, es porque realmente, si me preguntas a mí, yo creo que la Tercera República, sí, es la de 1830, la cuarta, la socialdemocracia, la quinta, el comunismo en Venezuela, y la sexta, desde mi punto de vista, sería el inicio de una nueva etapa donde las organizaciones de derecha, que durante esta etapa de comunismo son las que tienen que enfrentar de manera más flagrante y de manera más frontal y de manera más épica a la izquierda, sería como el punto de entrada para las organizaciones de derecha que en Venezuela realmente nunca han existido. Entonces creo, por eso se hacía la pregunta. Lo otro que te quería preguntar es, ¿realmente tú crees que en el nacimiento de ese nuevo periodo las organizaciones de derecha van a tener un espacio en la política en Venezuela, van a tener un espacio de reconocimiento en la política venezolana? Bueno, el reconocimiento nos lo tenemos que ganar ante el pueblo venezolano, ¿no? O sea, no es solamente adjudicarnos un título y creer que porque ya tenemos ese título adjudicado o autoadjudicado, ya vamos a tener un espacio. Tenemos que ganarlo ante la nación, ante la historia. ¿Y cómo se gana? Bueno, con un trabajo que hemos venido haciendo, entre ellos la narrativa, como bien dices, desde el Movimiento Nacionalista Orden tenemos desarrollado una narrativa, un ideario que va en sintonía con el sentir del venezolano, pues, y te digo esto porque todo lo que nosotros hemos desarrollado a través de nuestra historia, nuestros personajes ilustres, deportistas, científicos, artistas, etcétera, pues ha enganchado a muchísima gente, ¿no? Y eso es lo que en teoría no, en la fibra emocional del venezolano está presente. Ahora, todas las organizaciones emergentes tenemos que, como bien dices, eso es muy importante lo que acabas de decir, no estar en lo etéreo, filosofando, hay que aterrizar, Colina y Esteban. El político, o mejor dicho, el estadista que vaya a asumir los asuntos públicos tiene que estar conectado con la realidad de Venezuela. Y aquí nosotros fungimos como un ente o como una élite ductora, orientadora, educadora, que en efecto cascada guía a los venezolanos y, bueno, establezcamos nuevos paradigmas de comportamiento societal para poder establecer una verdadera nación, pues porque no podemos permitir que esto siga en la crisis cíclica en la cual nosotros nos hemos visto durante tantos años.
Fíjate algo, Nelson, antes de hacerte la siguiente pregunta, hay un tema que me gustó bastante, ¿no? Que estabas hablando de las personas que quisieran optar a cargos públicos, que se les estudiara un poco la participación que han tenido como entes privados. Eso es muy importante. De hecho, acá en Estados Unidos es muy común que la gente que gana como congresistas, como senadores, como en esos cargos, normalmente han generado riquezas en el sector privado antes de lanzarse allí. Es decir, no están es para vivir del Estado exclusivamente, sino que saben cómo generar riqueza. Hay unos que no tanto, pero bueno, me parece que es un punto bastante importante y que rescato de todo lo que has dicho acá, Nelson. Ahora bien, ¿cómo logramos impulsar un proceso constituyente en un país como Venezuela, con todo lo que conocemos, las instituciones totalmente, no son instituciones, son cualquier otra cosa menos instituciones, pero además, normalmente cuando uno va a hacer un proceso de reforma, ¿no?, de la constituyente, uno se basa en la constitución actual, pero la actual, ¿no?, que si bien te permite la constituyente, tiene muchas fallas al punto de que muchos, entre los cuales me incluyo, pienso que es una carta magna ilegítima. De hecho, desde su concepción, cuando se hizo esa constituyente, se hizo de una manera ilegítima, una manera ilegal. Entonces, ¿cómo nosotros logramos darle legitimidad a un proceso de cambio de constitución sin necesidad de aferrarse a la que está ahorita, que, bueno, a mi juicio es una basura? Bueno, Esteban, fíjate una cosa, para poder llegar al segundo piso tenemos que pasar por el primer piso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que comprender que lastimosamente nosotros, en función de las circunstancias históricas actuales que vive Venezuela, no podemos llamar a un proceso constituyente porque primero estaríamos entrando dentro del mismo círculo vicioso, ¿no?, que es legitimar una constitución ilegítima, como bien lo comentas, y segundo, que la salida de toda la tiranía chavista MUD, como dijo Colina en un principio, pasa por un proceso de fuerza. Ese proceso de fuerza, en una primera etapa, pues tendrá que hacer lo propio en estos casos, pues establecer el orden, ¿no? Y ya ahí yo creo que el rol de nuestras organizaciones es estar ya prevenidas con toda esta serie de proyectos, con toda esta serie de planteamientos y propuestas para, pues, iniciar una segunda etapa dentro de la reconstrucción de la nación. ¿Consideras tú, Nelson, que las organizaciones de derecha o que están identificadas como de derecha o libertarias en Venezuela están haciendo su parte para ganarse ese espacio en la política venezolana? Mira, te hablo desde el Movimiento Nacionalista Orden, sí. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo, como ustedes ya lo habrán visto, y como parte de la coalición, también me atrevo a decir que también las demás organizaciones, dentro de sus narrativas, dentro de sus visiones, están haciendo una serie de planteamientos que, bueno, en algunos casos, y ya lo hemos discutido, no estamos muy de acuerdo, pero son bastante interesantes, son rescatables, son importantes que se discutan, y yo creo que a partir de ahí, de esas discusiones, en cuanto a nuestras perspectivas, es donde vamos a reconstruir a Venezuela. Una última pregunta, Nelson, importante, antes de que Esteban te iba a preguntar algo o lo que tenía previsto. Hoy Maduro instaló su asamblea, Juan Guaidó dice que hay continuidad. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, yo tengo dos visiones al respecto del día de hoy. Número uno, con el tema de la instalación de la asamblea, eso era algo que ya se veía venir. De hecho, ya no tardó mucho para que incluso la señora Iris Varela ya dijera de que hay que confiscar los bienes de los venezolanos que están fuera del país. Es decir, siguiendo el libreto del, ¿cómo se llama?, del manifiesto del Partido Comunista. Pues. Y no nos extrañe que empiecen a aprobar leyes pro aborto, pro LGTB, pro todas las decadencias globalistas que quieren subyugar a las naciones, ¿no? Con lo del señor Guaidó, bueno, es otro chiste más que simplemente le hace la comparsa a la tiranía porque, bueno, a fin de cuentas, lo que ha hecho se ha traducido en nada. Así que lo que diga, haga o deje de hacer, estando aquí en Venezuela o estando en el exilio, sigue teniendo importancia cero porque, bueno, simplemente dejó de desaprovechar ese momento y, bueno, bastante lo hemos conversado. Ya para finalizar, Nelson, mencionaste justamente a la coalición antiizquierda, de la cual, por supuesto, Orden forma parte, ¿no? Y que muy interesante eso que estás diciendo, que a veces hay sus diferencias, pero eso es lo importante, ¿no? Unirse en función de sacar a la tiranía y enfrentar a la ideología de izquierda, que es la que ha destruido al país. ¿Qué piensa hacer la coalición antiizquierda justamente ante estos eventos? Porque sí, Maduro es ilegítimo, Juan Guaidó es ilegítimo ahora también, ¿no? Hay un vacío entre la oposición porque ya la gente, el 80% por lo menos, no cree en Juan Guaidó tampoco creen en Nicolás Maduro. Entonces está la gente huérfana de liderazgo. Tomando en cuenta lo que hemos dicho en la entrevista, por ejemplo, eso que dijo Colina del nacimiento del nuevo periodo, en donde la derecha sea la llamada a llenar ese vacío, ¿qué se puede hacer o qué piensa hacer la coalición antiizquierda para justamente ganarse la confianza de los venezolanos y eventualmente pues llegar al poder? Bien,
quiero responderte con un pensamiento del Libertador. Audacia en el plan, prudencia en la ejecución. Es cierto, hay una gran orfandad política. El pueblo requiere de una figura benefactora que lo guíe, lo oriente y conduzca a Venezuela hacia la libertad. Sin embargo, no nos podemos dejar llevar por el impulso y la emocionalidad del momento. Tenemos que estar muy pendientes, ojo avisor, con las circunstancias y los entretelones de cada momento. Por ahí estos señores de la MUD están convocando a manifestaciones, a marchas y todo aquello. Por un lado, asumo la responsabilidad que desde la coalición antiizquierda no vamos a hacer la carne de cañón de estos sujetos para que ellos vuelvan a traicionar el clamor nacional. Y segundo, pues es algo muy importante que se tiene que resaltar, es que gran parte de la población venezolana está despertando. Ojo, no toda, gran parte, todavía falta por despertar. Y creo que nuestro trabajo para ganarnos el clamor de todos los venezolanos es seguir actuando en la medida que como lo hemos venido haciendo y despertando a las personas que todavía creen en estos sujetos, que todavía quedan algunos reductos. Y si toda la Venezuela no despierta, pues bueno, algunos esfuerzos podrían ser infructuosos. Bueno, muchas gracias, Nelson. De verdad, un placer conversar contigo, ¿no? Como siempre en Contrapoder y por habernos acompañado el día de hoy. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por esta nueva oportunidad. Feliz tarde. Igual para ti, Nelson. Era Nelson Ramírez, vocero del Movimiento Nacionalista Orden, pues que nos ha dado sus impresiones sobre cómo está el país en este momento y ha hablado del proyecto de constitución que tienen en el Movimiento Nacionalista Orden, tienen algo escrito, tienen algo planteado, así que invitamos a que lo sigan a través de las redes sociales y que puedan conocer y profundizar un poco más lo que plantea el movimiento. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.